Y bueno, ya vamos a entrar a la parte final del tema y vamos a hablar acerca de la irrigación, el drenaje venoso, el drenaje linfático y la inervación del corazón. Lo que respecta a la irrigación del corazón va a estar dado principalmente por dos arterias, una del lado izquierdo y otra del lado derecho, las cuales van a formar un verdadero armazón en forma de corona al corazón, y es por eso que se les ha dado el nombre de arterias coronarias, tanto izquierda como derechas. Vamos a empezar hablando acerca de la arteria coronaria izquierda. Aquí en la imagen de arriba a la derecha vamos a tener la distribución de qué territorios se van a encontrar irrigando cada arteria. De color rojo sería la arteria coronaria izquierda y de color azul la arteria coronaria derecha. Entonces vamos a empezar. Lo que respecta a la arteria coronaria izquierda, esta van a ser a nivel de la valva anterior izquierda de la aorta, de la valva eh, semilunar aórtica, ¿no? También puede originarse por encima de la valva o por debajo, pero lo más común es que se origine de la mitad del borde adherente de la valva anterior izquierda. Entonces a este nivel se va a dirigir en sentido anterior y va a rodear a lo que viene siendo el tronco pulmonar y se va a bifurcar en sus ramos terminales. Pero antes de dar sus ramos terminales, en el 15% de los casos, suele existir que sale un ramo que se va a dirigir hacia el atrio derecho para irrigar el nodo sinusal. En el 15% de los casos existe el ramo para el nodo sinusal. Entonces, una vez que da este ramo para el nodo sinusal, también da otros ramos arteriosos, tanto para la aorta como el tronco pulmonar, el cual el más importante va a ser la arteria adiposa de Busens o la arteria para el cono arterioso del lado izquierdo, el cual ya vamos a ver más adelante que se va a anastomosar con su homónima del lado contralateral y va a formar el círculo de Busens. Y no confundir este círculo de Busens con el anillo de Busens que se encuentra en el atrio derecho, que habíamos visto que está rodeando la fosa oval. Hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces, una vez da estos ramos importantes, de ahí sí tiene sus ramos terminales, el cual uno se va a dirigir en sentido por el surco auriculoventricular o surco coronario del lado izquierdo, y aquí se va a llamar arteria circunfleja, y el otro se va a continuar por el surco interventricular anterior, la cual se va a denominar arteria descendente anterior o arteria interventricular anterior, la cual se va a continuar por todo este surco a nivel del vértice e incluso se va a continuar por el surco interventricular posterior de unos 2 o 3 centímetros. Y allí se van a asomozar con la arteria que se va a encontrar en el surco interventricular posterior, que vamos a hablar más adelante. A este nivel, la arteria interventricular posterior va a dar ciertos ramos importantes, unos ramos diagonales para el ventrículo izquierdo y ramos septales interventriculares perforantes, los cuales los ramos septales interventriculares van a irrigar las 2/3 partes anteriores del septum o tabique interventricular. Acá arriba lo podemos observar. Y se van a anastomosar con los ramos septales interventriculares de la arteria que va a irrigar el surco interventricular posterior. Ya lo vamos a ver después. Lo que respecta a la arteria circunfleja, este se va a continuar su recorrido, ¿no? Como había mencionado, por el surco coronario del lado izquierdo, y aquí va a emitir ciertos ramos para el atrio, que no son tan importantes, tan voluminosos, pero los que sí son importantes van a ser ramos descendentes ventriculares, el cual el más importante va a ser la rama para el borde izquierdo del corazón, que es la rama marginal izquierda. Esta va a ser la más voluminosa. De allí, en la cara posterior, va a emitir ramos atrioventriculares para la cara inferior y posterior del ventrículo izquierdo. De aquí se suele anastomosar del otro lado con la arteria coronaria derecha. Entonces, lo que respecta a la arteria coronaria derecha, asimismo van a ser a partir de la valva anterior derecha, en cambio, de esta valva semilunar aórtica. Se va a dirigir, ¿no?, en sentido anterior y hacia la derecha del tronco pulmonar para ingresar por el surco coronario, esto es, por debajo del atrio. Y se va a continuar por todo el surco coronario
hasta llegar al surco interventricular posterior y dar su ramo terminal. Ya vamos a ver después. Antes de que ingrese por el surco coronario, va a emitir el ramo más importante, que es la rama del nódulo sinoatrial o sinoauricular, que esto es en el 80% de los casos, que como el nombre lo dice, va a irrigar al nódulo sinoauricular. De allí, durante su recorrido por el surco coronario y por debajo del atrio, va a emitir tanto ramos atriales verticales como ramos ventriculares inferiores. Y asimismo, a este nivel, los ramos ventriculares, el más importante va a ser la rama marginal derecha, o rama para el borde derecho del corazón. Y lo importante es que en la cara posterior, cuando se encuentra por el surco coronario derecho, en la cara posterior, vamos a ver que va a emitir un ramo, que a este nivel no lo podemos observar, pero emite un ramo para el nódulo auriculoventricular. Acá atrás está marcado. Ramo para el nódulo auriculoventricular. Como el nombre lo dice, va a irrigar el nódulo de Achof-Tavara. Y a este nivel va a dar su ramo terminal, que se va a dirigir por todo el surco interventricular posterior, el cual se conoce como rama descendente posterior o atrioventricular posterior. Y asimismo va a dar ramos septales perforantes interventriculares, los cuales van a irrigar el tercio posterior del septum o tabique interventricular y se van a anastomosar. Y me olvidé de mencionar otro ramo ventricular importante. En la cara anterior sería la arteria para el cono arterioso, ¿no? Que acá la podemos observar, arteria para el cono arterioso, que se va a anastomosar con la homónima del lado opuesto y va a formar el círculo de Vieussens, como había mencionado. Aquí tendríamos, ¿no? A modo de resumen, observamos la arteria coronaria izquierda, como se bifurca, interventricular anterior, circunfleja, la arteria coronaria derecha, como da sus ramas, aquí como se anastomosan, ambas del lado opuesto. En la cara posterior observamos la arteria coronaria derecha, el ramo interventricular posterior, como se anastomosa con el ramo interventricular anterior de la coronaria izquierda, y los otros ramos, la marginal del lado derecho, ¿no? A modo de resumen. Y aquí entramos con este tema que hay que saber, ¿no? Acerca de la dominancia y la codominancia arterial de las arterias coronarias. Si recordamos, a nivel de la cara posterior del corazón, vamos a encontrar el surco cruciforme, o la cruz de los anatomistas, la cual está formada por el surco interatrial, por el surco coronario y por el surco interventricular posterior. Y aquí la primera arteria que llegue a este nivel y del ramo interventricular posterior va a ser la arteria dominante, que en el 67% de los casos lo es la arteria coronaria derecha, y es de la cual el sistema de irrigación que hemos descrito, ¿no? Aquí es como se encuentra distribuido los territorios para la arteria coronaria derecha y la izquierda. Esto ocurre en todos los casos. Y es importante que exista esta distribución y esta anastomosis entre ambas arterias, porque a este nivel de las arterias coronarias es muy común que ocurra una estenosis de la luz por presencia de una placa aterosclerótica. Y entonces tiene que compensar la arteria del lado opuesto con el flujo que se pierde por esa oclusión. Entonces es importante, pero existen ciertos casos que en cambio la dominante sería la arteria coronaria izquierda y es la que va a dar el ramo interventricular posterior, porque llega primero a el surco cruciforme. Y también existe, pero este es en un 10 a 12% de los casos, no es muy común, pero puede pasar. Ahí existen otros casos en los cuales está la codominancia, que ambas arterias coronarias van a dar el ramo interventricular posterior. Aquí no encontré una imagen, pero podemos imaginarnos que tendríamos la arteria coronaria izquierda y coronaria derecha, y ambas se van a unir en la cara posterior para formar la interventricular posterior. Pero esto ocurre en muy pocos casos. Y también puede ocurrir cosas más anómalas, que ya sea una única arteria esté irrigando todo el corazón. Pero esto sería mortal, porque si se llega a tapar, no hay cómo suplir la demanda metabólica del corazón. Y bueno, con esto entramos ya al drenaje venoso. Y lo importante aquí es que
el drenaje venoso del corazón va a estar dado principalmente por el seno coronario. Este seno coronario va a tener afluentes, de la cual la principal va a ser la vena cardíaca magna. También van a existir venas cardíacas pequeñas, como la vena ventricular izquierda, la vena cardíaca menor, la vena cardíaca media, ¿no? Y la vena oblicua de Marshall. Y también existen ciertas venas cardíacas mínimas o venas de Tevesio, las cuales se van a encontrar únicamente en el atrio izquierdo. Y sí, van a drenar la sangre hacia el atrio izquierdo, pero eso son en mínimas cantidades y no se pueden observar como en la superficie externa, sino son propiamente internas del atrio izquierdo. Eso a mencionar. Entonces, el seno coronario, como sabemos, va a desembocar en el atrio derecho del corazón y va a poseer una valva, ¿no? La valva de Tevesio. Y la principal afluente de este seno coronario va a ser la vena cardíaca magna. Esta vena cardíaca magna se va a originar en el vértice del corazón, en el surco interventricular anterior, como vena interventricular anterior. Esta vena interventricular anterior se va a ubicar en sentido izquierdo de lo que viene siendo la arteria interventricular anterior y va a ascender y ubicarse en el surco coronario del lado derecho. Aquí, una vez que se ubica en el surco coronario, se va a unir con la vena marginal derecha y van a formar la vena cardíaca magna. Esta vena cardíaca magna se va a formar entonces por la unión de la vena marginal derecha y la vena interventricular anterior. Allí es que se forma la vena cardíaca magna. Y a este nivel, importante, regresamos 2 imágenes atrás, vamos a encontrar un triángulo, el segundo triángulo del corazón, el triángulo de Mouchet, el cual se va a formar por las ramas terminales de lo que viene siendo la arteria coronaria izquierda y la vena interventricular anterior. Ahí se forma el triángulo de Mouchet, o Mouchet. Y bueno, esta vena cardíaca magna ya entonces, cuando se une con la vena marginal derecha, se va a ubicar en sentido superior de la circunfleja, de la arteria circunfleja, y se va a dirigir por el surco auriculoventricular del lado izquierdo y se va a unir con la vena oblicua del atrio izquierdo, o la vena oblicua de Marshall, y van a formar el seno coronario. A este nivel también existe la presencia de una válvula coronaria, del seno coronario, pero en cambio esta válvula se va a llamar válvula de Bussens, a diferenciar de la otra válvula del seno coronario en el atrio derecho, que es la válvula de Tevesio. Entonces, por la confluencia de ambas venas es que se forma el seno coronario. Y también mencionar que este seno coronario, en la superficie externa, se encuentra recubierto por miocardio, por lo que también se lo atribuye como la quinta cámara del corazón. A este nivel también existen afluencias que vienen de la importante mención que tiene de la cara posterior, venas de la cara posterior del ventrículo izquierdo, que sería la vena del ventrículo izquierdo, y tendríamos la vena que se encuentra por el surco interventricular posterior, que se conoce como la vena cardíaca media o vena interventricular posterior. De allí la otra vena que se continúa por el surco auriculoventricular o surco coronario del lado derecho correspondería a la vena cardíaca menor, que también a este nivel se va a unir o va a recibir la sangre también que viene de la vena marginal del lado derecho. Y todos terminan desembocando en el seno coronario, que a su vez va a terminar desembocando en la aurícula derecha. Y cabe mencionar también que existe un origen embriológico de lo que viene siendo la vena oblicua de Marshall, la cual existía lo que viene siendo la vena cava superior izquierda, ¿no? Pero lo que a la final en el adulto se oblitera y queda como la vena oblicua de Marshall. Y un ligamento también para el pericardio. Esta vena cava superior izquierda se formaba por la unión de la vena cardinal anterior y vena cardinal común del lado izquierdo. Eso como dato curioso. Lo que corresponde al drenaje linfático, en cambio, existen, se dice que se suele describir 3 tipos de drenaje linfático: uno subepicárdico, uno intramiocárdico y uno subendocárdico. Se han hecho diversos estudios mediante el uso de ciertos tipos de tinciones para determinar cómo se encuentra distribuido, pero
Lo que respecta al drenaje linfático intramiocárdico y endocárdico, todavía no se conoce si existen o no y cómo se encuentran distribuidos, ya que son muy pequeños. Los únicos que se han podido demostrar y se pueden observar que existen realmente son el drenaje linfático subepicárdico, y es el cual vamos a describir nosotros, ¿no? Aquí podemos observar que se encuentran dispuestos a manera de troncos, de cadenas linfáticas comunes y ciertas redes capilares, que van a tener importancia sobre todo en la inmunidad celular del corazón. Entonces, este drenaje linfático del corazón va a estar dado por dos troncos comunes principales, el cual uno va a ser del lado izquierdo y otro del lado derecho. El del lado izquierdo se va a continuar por el surco interventricular anterior y el surco coronario del lado izquierdo y el surco interventricular posterior. Este va a recoger la linfa de lo que viene siendo gran parte del ventrículo izquierdo y finalmente va a terminar desembocando en los ganglios linfáticos subcarinales o traqueobronquiales inferiores, que se encontrarían por aquí debajo de la bifurcación de la tráquea, en ambos bronquios principales. A este nivel se encontrarían los ganglios que van a terminar desembocando todo este tronco linfático común izquierdo. Y lo que respecta al tronco linfático común del lado derecho, va a recoger la sangre, o sea, se va a continuar por el surco coronario derecho y va a recoger la sangre mayormente del ventrículo derecho. Y va a terminar desembocando, en cambio, en los ganglios mediastínicos anteriores y ganglios aórticos anteriores. Ahora, aquí tenemos a modo de resumen lo que hemos dicho de la irrigación y el drenaje venoso y el drenaje linfático, que lo pueden tener como modo de repaso. Pero ya saben, siempre es importante que estos cuadros lo creemos nosotros, para así entender y aprender de mejor manera. Y ya por último, como sabemos, el corazón posee su propio sistema de conducción, pero no obstante, a pesar de cualquier otro órgano, también debe ser regulado por el sistema nervioso. Y en cambio, al corazón lo va a regular el sistema nervioso autónomo, tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático. El sistema nervioso, lo que respecta al sistema nervioso parasimpático, va a estar dado principalmente por el nervio vago, por las fibras que van a nacer del núcleo dorsal del vago, que se encuentra en la médula oblongada. Y lo que respecta a la inervación simpática, van a ser nervios provenientes de la médula espinal, de segmentos torácicos superiores. Digo segmentos torácicos superiores porque hay ciertos libros que varían. Unos mencionan que dicen que va de C8 a T6 o de T1 a T5, pero finalmente son segmentos torácicos superiores. Aquí, si recordamos, en la médula espinal, en estos segmentos torácicos encontramos un asta intermedio lateral donde van a nacer las fibras preganglionares autónomas, o sea, simpáticas, que van a establecer sinapsis en la cadena simpática con un ganglio y de ahí van a emitir las fibras hacia el corazón. Entonces, el corazón, la inervación del corazón propiamente, se va a conformar del sistema simpático y parasimpático, que se van a unir y formar los plexos cardíacos, y de estos plexos cardíacos van a nacer los nervios cardíacos propiamente. Lo que respecta a los plexos cardíacos van a ser tanto uno superficial como otro profundo. Aquí en la imagen de la derecha es el profundo, y se van a formar por la unión de ciertos nervios que vienen del vago y de los ganglios cervicales superiores, ganglios cervicales medios, ganglios cervicales inferiores y ganglios torácicos superiores. Eso para no hacernos tanto, ¿cómo es? Para no complicarnos la vida. Y lo importante de aquí es que estos nervios van a estar inervando el sistema cardionector del corazón, el miocardio, o sea, el músculo del corazón, y las arterias coronarias. Entonces, ya podríamos pensar ciertas funciones que van a cumplir o qué es lo que va a regular propiamente. En caso de el sistema cardionector del corazón, estaría aumentando o disminuyendo la frecuencia cardíaca. Lo que respecta a las arterias coronarias, las estaría vasoconstriyendo o vasodilatando para aumentar o disminuir el flujo, dependiendo de las necesidades que se encuentren. Y, por último, el miocardio aumentando el factor inotrópico, o sea, la fuerza de contractibilidad que tiene el corazón, que se contraiga más rápido o más lento, o con mucha más fuerza.
Esos tres tipos de funciones van a tener estos nervios en el corazón. Y aquí cabe mencionar por último algo muy importante a tener en cuenta, que es el dolor cardíaco referido. Si el corazón es una víscera, ¿por qué a veces se siente que nos duele una superficie de la piel, ¿no? Si lo que verdaderamente nos duele es el corazón, es la víscera. Esto se puede explicar porque, por ejemplo, lo más común del el dolor cardíaco referido es por la presencia de isquemia, ¿no? Y es por lo general en la zona precordial del hemitórax izquierdo y se suele irradiar hacia todo el hombro izquierdo, todo el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, el cuello e inclusive el dorso. ¿Esto por qué pasa? Porque si recordamos, las células que transportan estos estímulos nociceptivos, estímulos dolorosos, lo van a hacer eh, neuronas, los axones de las neuronas aferentes viscerales, que van a ingresar a nivel de la médula espinal y van a ascender. Esto ya lo hablamos cuando vimos vías ascendentes de la médula espinal, los invito a ver ese video para poder llegar a entender. Pero, por ejemplo, las fibras sensitivas, por lo general del lado izquierdo, es lo más común, que vienen del brazo y de esta región izquierda, van a ingresar por el mismo ganglio que ingresan las fibras aferentes del corazón. Entonces, esta misma información va a ascender, va a llegar al cerebro, y el cerebro no va a ser capaz de identificar qué es lo que realmente nos duele, si nos duele lo que viene siendo la piel de la zona precordial o si nos duele el corazón propiamente. Y es por eso que referimos un dolor en esta zona. Así que bien, eso ha sido todo por corazón. Espero haberme dado a entender. Y cualquier duda, sugerencia, lo dejan en los comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega.